con esa incalificable e inclasificable sección que es el ambigú de David Mejía. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar una tarde más contigo. Yo nunca sé esto, créanme los oyentes, ¿de qué va a hablar David Mejía? Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Porque esto lo hacemos entre los dos, claramente. No. Esto, pues mira, vamos a hablar de una cuestión un poco incómoda, pero bastante central a nuestra cultura, que es la adicción. Cuando hablamos de adicción tendemos a pensar en una condición clínica, una pérdida de control, un comportamiento compulsivo que transforma la vida de una persona. Pero esta es una concepción relativamente reciente. Ya sabes que aquí somos muy aficionados a hacer pequeñas historias culturales de cosas, ¿no? Sí. Durante la mayor parte del siglo XX la adicción no se consideraba una enfermedad, sino un fracaso moral, un fracaso social o personal, ¿no? Claro. Yo me preguntaba... era una enfermedad del alma, ¿no? Una enfermedad del alma, efectivamente, ¿no? ¿Habría tenido sentido la frase no sé quién es un adicto en 1945? Pues no. La palabra existía, pero no tenía el peso psicológico que tiene hoy en día. Y digo 1945 porque es el año en que se estrena la película Días sin huella, de Billy Wilder, una película no tan conocida suya, que ganó muchos Oscars, eso sí, y que pues muestra lo que hoy llamaríamos un alcohólico fuera de control, ¿no? Pero la película lo presenta menos como un paciente que como un hombre trágico y de voluntad débil, ¿no? El alcohol no solía clasificarse como droga todavía hoy. Se trata de otra manera distinta y hay motivos para hacerlo, ¿no? Pero claramente funciona como una droga y además es también la causa de algunas de las peores adicciones, ¿no? En aquel entonces la categoría de droga era muy restrictiva y se refería pues a la heroína, a la morfina, al opio, a estas sustancias que se asocian con el vicio, ¿no? Y con la criminalidad y con la decadencia social, ¿no? Con la marginalidad. Sin duda. Y esta noción tan restrictiva explota en la década de los 60 y sobre todo en los 70, 80, ¿no? Con esa epidemia de la heroína, ¿no? La heroína hizo visible al adicto, ¿no? Ahí teníamos un adicto casi icónico, ¿no? El yonki. Y la cultura fija un estereotipo, ¿no? Es el consumidor delgado, enfermo, marginado. Un poco la imagen que vemos en Trainspotting, en Requiem por un sueño, ¿no? Pero esta visibilidad tuvo un coste. Hizo que otras adicciones fueran menos visibles, ¿no? Los adictos a la cocaína, por ejemplo, que era algo bastante común y una droga muy extendida entre las élites y ciertos profesionales, rara vez conllevaba el mismo estigma moral, ¿no? No solo el alcohol está socialmente normalizado, ¿no? Pero lo bueno es que siempre nos queda la ficción para exponer estas contradicciones, ¿no? En Living Las Vegas, por ejemplo, es otra película en la que el alcoholismo no aparece solo como un vicio, sino como una forma de autodestrucción, ¿no? ¿Recuerdas ese gran papel de Nicolas Cage cuando no era un personaje risible? Pues dice, no sé si empecé a beber porque mi mujer me dejó o mi mujer me dejó porque empecé a beber. Efectivamente. Y ahí es un perfecto retrato. Bueno, él va a Las Vegas a morir bebiendo. A morir, exacto, ¿no? Es muy buena esa película. Sí, es una película muy buena con Nicolas Cage, Elizabeth Shue, una película poco recordada, una película valiente, ¿no? De los años 90, ¿no? Y está bien porque son esas películas que se preguntan, ¿esto se trata de una elección o es una condición de alguien, ¿no? Que no puede escapar? Tu corazón embalsamado con en el siglo XXI la verdad es que este modelo médico se ha fortalecido, ya entendemos más cómo son las adicciones, ¿no? Que no es tanto una cuestión de fuerza de voluntad. Y pues esto se me ha ocurrido hablar de esto. Oye, las adicciones recorren toda la obra de Extremoduro, ahora que estamos escuchando sí. Tu corazón. Y además continúa con Robin Iniesta en solitario, siempre hay una alusión a algún tipo de adicción en sus canciones. Es que el amor incluso funciona como una adicción, ¿no? En estas canciones, ¿no? Aquí habla de drogas más directamente, ¿no? Sí. Es parte de la personalidad de su música, ¿no? Y además unas drogas muy poco glamurizadas. Sí, nada. Nada. Pues sí, porque si algo tiene Extremoduro es que no glamuriza nada. Efectivamente. No necesito alas para volar, prefiero el LSD. Prefiero el LSD, efectivamente. ¿Tu corazón? Mezcla de coca y de caballo, dice en algún momento, ¿no? Pues mira, te decía que esto se me ha ocurrido porque he visto la miniserie Yo Adicto, una miniserie de 2005, que captura perfectamente lo que es la adicción y tiene una frase que me gusta mucho, que dice: un adicto no es una persona que consume drogas, sino la persona que no puede dejar de consumirlas. Y esto es una frase que se repite en un centro de rehabilitación. No sé si has oído hablar de esta serie, ahora entraremos un poquito en ella, pero el enfoque pasa de esa sustancia a la pérdida de control, ¿no? Que abre la puerta pues al reconocimiento de las adicciones
no solamente a las drogas, al juego, a los videojuegos, al sexo, a la pornografía, ¿no? Incluso al trabajo de algunos, ¿no? Entonces, bueno, pues este mensaje sigue siendo bastante consolidado, digamos, ¿no? Esa dramatización de cierta sustancia que explotan pues esa vulnerabilidad humana, ¿no? Bueno, ¿te apetece que vayamos ya a hablar de algunas cosas concretas, ¿no? Bueno, venga. Hemos empezado hablando con esta miniserie, Yo Adicto, ¿no? Que está basada en el libro de Javier Giner, Yo Adicto, un relato personal de dependencia y reconciliación, que está escrita y dirigida por el propio Giner. Giner era y sigue siendo, si no me equivoco, el jefe de prensa del Deseo. Y cuenta una historia muy, muy sincera, muy dura, con una portentosa interpretación del actor catalán Oriol Pla, que le valió un Emmy internacional. Entonces es muy recomendable. Y ya que estamos de actualidad, aprovecho para hacer otra recomendación muy actual, que es una obra de teatro que se llama Personas, Lugares y Cosas, de Duncan Macmillan, que está adaptada y dirigida por Pablo Messier, y que está ahora mismo en Madrid, en el Teatro Español, y que confío en que salga de gira para que aquellos oyentes que nos escuchen en otras partes de España vayan a verla, ¿no? Porque trata sobre estos mismos temas, ¿no? ¿Y hay alguna película, alguna serie, algo que a ti te interese, en lo que tú pienses cuando hablas de, no sé, cuando hablamos de ese tipo de cosas? De adicción a las drogas, yo creo que hay tres que son canónicas, ¿no? Que es Trainspotting, que además fue una transformación estética para los de nuestra generación, sí. Y una película que llegó a obsesionarnos realmente, ¿no? Requiem por un sueño, también de Aronofsky, y esta de Leonardo DiCaprio, que es Diario de un rebelde. Diario de un rebelde, sí. Que era más fácil que las anteriores, menos dura. Bueno, no sé si menos dura, pero más fácil, sí. Sí, y está basada en unas memorias también, ¿no? Porque hubo una fiebre memorialística en los años 80, donde se empezaron a contar muchas de estas historias. Bueno, también o sea, Trainspotting es una novela, ¿no? De Irving Welsh, pero que luego hizo esta película Danny Boyle, como dices, donde efectivamente por primera vez uno se metía, como que experimentaba, ¿no? Con ellos, no solamente los observaba, ¿no? La película de Danny Boyle, que luego dirigió cosas como Slumdog Millionaire, que hay otra película generacional, mira, española, que es Báilame el agua. ¿Te acuerdas? Sí, con Max Ugalde y Pilar Sánchez de Ayala. Que está tristísima esa película. Basada en un libro que en realidad es prosa poética, no es exactamente una historia o una novela, ¿no? Y que no está. Creo que el libro está mejor que la película. La película es durísima, tiene algunas cosas un tanto, en fin, forzadas, pero no está mal. Sí. Malasaña, sale Malasaña. Sí, sale mucho Malasaña. Por todos lados. Cuando Malasaña no era lo que es ahora, no era el sitio donde se peleaba por vivir la gente, ni eso por el sitio que daba salir, donde moría Enrique Urquijo, ¿no? Efectivamente. Mira, fíjate, hay una cosa que tienen estas películas. Calle del Espíritu Santo 23, donde murió Enrique Urquijo, por cierto. Donde se dejaba la vida Enrique Urquijo y donde terminó muriendo. Efectivamente. Pues mira, hay algo interesante de estas películas y de estas historias, que es que quienes se han adentrado en los rincones más oscuros de la adicción saben que uno de sus pocos consuelos, una vez que la diversión ha desaparecido, es la camaradería con otros adictos y exadictos, ¿no? Es muy, muy Trainspotting eso. Porque, claro, es totalmente Trainspotting, porque es gente con quien las mentiras y las evasivas son innecesarias, ¿no? Entre amigos se comparten estas mismas necesidades, estos mismos vicios, estos mismos defectos, y es algo que hay que buscar, yo creo, en estas películas, porque es el mensaje más optimista y más esperanzador, y sucede en Yo Adicto, incluso en una película que no habla, o sea, en una miniserie como Dopesick, esta serie sobre la crisis de los opiáceos, ¿no? Y esa epidemia de opiáceos en Estados Unidos, que no habla de estas personas que han caído en las drogas por un exceso de ocio, ¿no? Sino por una mala medicación, ¿no? Pero es feroz, claro, es pacientes que empiezan con un dolor, empresas farmacéuticas que manipulan datos para multiplicar beneficios, y, en fin, hay una tensión aquí entre lo individual y lo sistémico, una adicción que puede ser casi inducida, ¿no? Más que provocada por cuestiones más personales. Pero, sin embargo, se cumple esta idea de esa camaradería entre las personas que lo han sufrido, porque al final el que se convierte en un adicto es un adicto, haya llegado allí como haya llegado, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que para alguien que le pueda interesar estas cosas, luego están películas así más clásicas como la que hemos mencionado, Días sin huella, también está Bajo el volcán, tanto la novela de Malcolm Lowry como la película de John Huston, pues hablan también del alcoholismo, ¿no? Y lo hacen desde una manera, pues también bastante trágica. Entonces, bueno, pues esto también nos hace siempre preguntarnos, pues, las cosas que tiene que preguntarse una sociedad, ¿no? ¿Cómo aceptamos dos verdades a la vez? Una, la de que
las personas merecen autonomía, incluso el derecho a tomar decisiones sobre sus cuerpos y lo que meten en ellos, y que también merecemos protección frente a mercados depredadores y suministros inseguros y desigualdad social y demás terribles consecuencias que traen las drogas, ¿no? Y luego, frente a esas teorías de las enfermedades del alma, ¿no? Y aquellas supercherías, efectivamente hay gente que tiene una predisposición natural a la adicción, la que sea, ¿eh? Ya sea el juego y que inmediatamente le ves que es un perfil adicto, Sí, ¿no? así es. Y que tiene que protegerse. Luego te veo en la tertulia, ¿no? Luego nos vemos.